Hola fisicomaníacos, en el vídeo de hoy vamos a empezar a estudiar los movimientos circulares. Bien, vamos a ello. Bien, deciros que esta es la última parte de teoría de este tema, ¿vale? Después de esto simplemente va a quedar hacer ejercicios para seguir repasando los conceptos. Bien, pues vamos a ello. Bien, movimientos circulares. Movimientos circulares son aquellos en la que su trayectoria no es una línea recta como antes, sino es una línea curva. En concreto, realiza una circunferencia. Y lógicamente, la característica más básica de una circunferencia es que el radio es constante. Por lo tanto, digamos que un objeto que se mueve de manera circular siempre se mueve, digamos, alrededor de un punto, alrededor del centro de la circunferencia, que es lo que se llama centro de curvatura. ¿Bien? Vale. Como veis aquí, la pelota está girando, ¿lo veis? Está girando durante su movimiento circular debido a que hay una aceleración, ¿vale?, que es perpendicular a la velocidad. Fijaros que en este momento la velocidad en la pelota, que diga, si nosotros la soltáramos, iría en esta dirección. Ahí está. Si de repente la aceleración normal desapareciera, iría en esa dirección. Es como cuando estamos cogiendo nosotros por ejemplo, el caso de David y Goliat, ¿vale? Que va a coger y lanza la piedra, entonces está dándole vueltas, ¿no? ¿Vale? Y la lanza. Eso es porque ha dejado de girarla. Cuando deje girarla, la piedra, en este caso la pelota, coge la dirección de la velocidad que tenía en el último momento. Y es debido a porque la aceleración normal la está continuamente cambiando, ¿vale? Entonces, recordad que la aceleración normal es perpendicular a la velocidad, es perpendicular. No provoca un aumento de la velocidad, sino solamente lo que hace es tirar, ¿vale? ¿Veis cómo tira del vector haciendo que vaya girando continuamente, ¿ok? Entonces, todo movimiento circular tiene una aceleración normal, si no sería lineal, ¿vale? Entonces, todo que cambie la trayectoria de la velocidad de algo, en este caso movimientos circulares, es porque tiene una aceleración normal. Y esa aceleración normal es igual a la velocidad que lleva el objeto al cuadrado partido del radio de la curvatura. Por lo tanto, si la velocidad del objeto aumenta, ¿vale?, la aceleración normal también, ¿vale? Porque tiene que pensar que cuanto más veloz es algo, más tienes que tirar para ir torciendo su trayectoria. Y al revés pasa con el radio. Si el radio de giro aumenta, la aceleración normal disminuye, ¿vale? Y eso se debe a que el giro es menos brusco. Pensar, cuando estáis en un coche, cuando sentís más la fuerza centrípeta, cuando sentís más el giro, cuando giráis mucho, cuando giráis poco. Cuando giráis mucho, y eso porque el radio de giro que estáis provocando es muy pequeño, en cambio si lo hacéis lentamente apenas sois conscientes de ese giro. Bien, vamos a ello. Entonces, lo único recordar que la aceleración era tangencial si provocaba una variación de la velocidad, es decir, provocaba una variación de la velocidad del objeto, ¿vale? Y una aceleración normal si lo que provocaba era una variación de su dirección, ¿vale? La aceleración tangencial es en la misma dirección, fijaros, mira, para que haya una aceleración tangencial tiene que estar en la misma dirección continuamente que la velocidad, porque lo que va a hacer es o frenarla o acelerarla, y para eso tiene que tirar hacia un lado o hacia el otro lado del vector, ¿vale? Esta sería la aceleración tangencial. Y la aceleración normal siempre va a ser perpendicular, ¿vale? Siempre va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Ok? Bien. En el caso de que no varíe la velocidad, como es el que acabamos de nombrar, entonces la aceleración tangencial es cero, porque no provoca variación de velocidad. Pero siempre que haya, recordar, un movimiento circular, hay una aceleración normal. Bien, a este caso, donde no varía la velocidad, pero sí se produce esta curvatura, se llama movimiento circular uniforme, MCU. Al igual que MRU, pues en vez de rectilíneo, circular. En este caso, como no hay aceleración que provoque una variación de la velocidad, lo que decimos es que la característica más importante de este movimiento es que la W es constante. Bien. En el otro caso,
Si se produce en el objeto una variación de su velocidad, entonces estamos diciendo que la aceleración tangencial ya no es cero, sino que tiene un valor. Y por lo tanto, la aceleración que sufre este objeto viene por una parte por la tangencial, que hace que aumente la velocidad, y por otra la normal, que es la que provoca el giro, ¿vale? A este tipo de movimiento se le llama movimiento circular uniformemente acelerado. Y entonces en este caso vemos que la velocidad angular no es constante porque hay una aceleración de giro, es decir, cada vez gira más rápido, vamos a decir. Bien, de todas formas, para visualizar esto es mejor que veamos la siguiente simulación. Bien, aquí estamos. Vamos, este es el movimiento circular. Esta es la aceleración, el ángulo inicial, que por eso empieza aquí, fijaros que si lo aumento, lo único que hace es variar dónde es el comienzo del movimiento, ¿vale? Por eso esto no es importante, lo vamos a dejar en 0 y listo que listo. A ver, un poquito, vamos a ajustarlo, a ver si somos capaces. A ver un momentito. Ahí está, muy bien. Esta es la aceleración, ¿no? Vamos a hacer la 0, para que veáis. Y vamos a darle velocidad, ahí. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Fijaros que al no tener aceleración, la velocidad de giro de la partícula es constante. Bien, vamos a pararlo. La flecha azul es la aceleración tangencial y la roja es la normal. Como vemos, solo hay normal, ¿vale? ¿Por qué hay normal? Porque está girando continuamente y como vemos, ¿ves? Siempre apunta al centro, porque lo que está haciendo es tirar del vector de velocidad que en este momento está apuntando hacia allí para ir girándolo. ¿Lo ves? Ahora estaría aquí y siempre perpendicular a la velocidad de la partícula, para ir haciendo que gire continuamente. ¿Bien? Si disminuyo la velocidad, bien, vamos a ver, fijaros cómo la aceleración normal es que apenas se ve, voy a acelerar un poquito. Mira, ahí está, ¿ves? Ahora he puesto a 1, ¿ves cómo se ve un poco el vector? Ahí está. Según aumentamos la velocidad de giro y en concreto la velocidad de nuestra partícula, vemos que la aceleración normal va aumentando. ¿Ves? Fíjate cómo aumenta. Y ya si lo pongo al máximo, ya ni te digo. ¿Bien? Perfecto. Lo vamos a dejar aquí. Ahora, vamos a hacer la velocidad 0. Y en cambio vamos a darle una aceleración. Bueno, a ver. Ahí lo dejamos. Que es poca. Y ahora vamos a darle una aceleración de 0,5, que si no va a ser una brutalidad. Mira lo que sucede. Fijaros cómo al principio del movimiento no había aceleración normal, porque no estaba haciendo la ruta, ¿cómo se dice? La trayectoria circular. Ahora sí. ¿Veis cómo ahora que ha cogido velocidad empieza a surgir la aceleración normal? Y además estamos viendo cómo aumenta la velocidad de giro, ¿lo ves? Y eso es debido porque ahora sí, a diferencia de antes, hay una aceleración tangencial que además que hace una aceleración tangencial que, aparte de la aceleración normal, que lo que hace es que gire, la aceleración tangencial lo que hace es que está tirando de ella, aumentando la velocidad cada vez más. ¿Lo veis? Y como va aumentando la velocidad continuamente, la aceleración normal está aumentando. ¿Lo veis? En este caso, cuando hay aceleración, porque está acelerando la partícula, sí hay aceleración tangencial. Hasta que acelera tanto que se vuelve loco. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Bien, vamos ya entonces con la siguiente parte de este tema. Bien, ¿qué variables se utilizan para estudiar los movimientos circulares? Mirad, esto es como el movimiento de antes, ¿vale? El movimiento circular. Esto de aquí, fijaros que existe la posición inicial y esta la posición final de nuestra partícula. Esta trayectoria, esta X, es el desplazamiento que ha hecho nuestra pelota. Pero claro, medir esa circunferencia es complicado. Es mucho más fácil medir el ángulo que ha realizado, ¿no? Pues entonces, lo que vamos a hacer en los movimientos circulares es que vamos a dejar las medidas longitudinales, ¿vale? Para irnos a medida de ángulos, ¿vale? Y por esa razón vamos a estudiar el ángulo, ¿vale? Es decir, en vez de la longitud vamos a estudiar el ángulo que recorre, ¿vale? El ángulo en radianes. Vamos a estudiar la velocidad angular. La velocidad angular es ahora vemos la definición, pero es el ángulo que realiza en un tiempo determinado.
y por eso se mide en radianes partido segundo. Y la aceleración angular, que es la variación de la velocidad angular con el tiempo, es decir, radianes partido segundo al cuadrado. Como vemos, es un cambio simplemente de metros a ángulos, es decir, a radianes, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿bien? Lo que sí, enfatizar una cosa, y es que, claro, cuando decimos ángulo no nos referimos de entre 0 y 360, no. Cuando hace ya una vuelta se sigue aumentando el ángulo, es decir, 0, 90, 180, 270, 360, 450 y así, ¿entendéis? Porque en la ecuación, cuando obtengamos una ecuación como en el caso de los movimientos rectilíneos que nos permita obtener el ángulo final, ese ángulo final no va a ir repitiéndose, no, sino lo que nos va a ir diciendo es cuánto es el giro total que he ido realizando, ¿vale? ¿Cuántas vueltas? 1080 grados, por ejemplo, ¿vale? Pero todo eso en radianes. Bien. Recordar que una vuelta, ¿vale? Son 360 grados y en radianes son 2 pi radianes. Ahora más en adelante veremos de dónde sale eso. Muy bien. Definiciones. El ángulo, pues ya lo sabemos todo, el ángulo es el ángulo realizado, ¿vale? Se tiene en cuenta las vueltas y se mide en función de este eje de referencia, es decir, en este el ángulo es 0 y a partir de ahí empieza a contar, ¿vale? Si gira hacia aquí es positivo y si empieza el movimiento hacia el otro lado se considera negativo, ¿vale? Bien. La velocidad angular, radianes partido segundo. Muy bien, se define, como hemos dicho, la variación del ángulo respecto a la variación del tiempo, como vemos aquí. Bien. Al igual que la velocidad lineal, aquí tenemos dos casos. En el caso de que sea constante, ¿vale? Podemos definirlo como la variación media. Fijaros, es decir, es... Ahí está. Es la velocidad angular media, ¿vale? Es igual a la velocidad angular en cada punto. Por lo tanto, podemos definirla como la variación de ángulo respecto del tiempo, ¿vale? Es decir, si ha realizado 180 grados en 3 segundos, esa es la velocidad que está haciendo. Cada 3 segundos gira 180 grados, ¿ok? Bien. Fijaros que es lo mismo que con la velocidad media, solo cambiando el ángulo, cambiando la longitud, es decir, la posición por el ángulo. Bien. Como estamos hablando de que la velocidad es constante, entonces estamos hablando del movimiento circular uniforme, donde la velocidad no varía. Bien, al igual que el caso de la velocidad. En el caso de que no sea constante, no podemos establecer la velocidad angular con la velocidad angular media, sino como hemos visto en la simulación, en cada punto va a ir cambiando y por lo tanto debemos definirla como la derivada del ángulo respecto del tiempo. Es decir, esa pequeña variación en el ángulo respecto a un trozo pequeño de tiempo, ¿vale? Que tenemos que ir analizando infinitesimalmente, ¿vale? Poco a poco, ahí porque esta va a ir cambiando, no como en el caso anterior. En este caso hablamos de velocidad instantánea en cada punto. En este caso estamos estudiando un movimiento circular uniformemente acelerado. Al igual que la velocidad cuando era constante, sucedía lo mismo, es decir, en el caso de los movimientos lineales. Bien, por último, la aceleración. La aceleración se define como la variación de la velocidad angular respecto al tiempo. Si la aceleración es constante, podemos ver que la aceleración media es igual a la aceleración en cada punto, porque es constante, es igual en todos los puntos. Bien, por eso podemos definir la aceleración como la variación del ángulo respecto al tiempo en un tramo. Bien, en este caso, como hemos visto antes, estamos hablando del caso de movimiento circular uniformemente acelerado. Porque sí, porque varía la velocidad, ¿vale? Es decir, la velocidad varía, no es la misma, pero varía de manera constante, debido a que la aceleración es constante, ¿vale? En el caso de que la aceleración no sea constante, tendríamos que definirla como la variación infinitesimal de la velocidad angular respecto al tiempo. Y esta sería la aceleración instantánea que va variando en cada momento. Un ejemplo de vida real sería cuando estamos pisando el acelerador poco a poco, cada vez lo estamos pisando más, no lo estamos dejando constante. Entonces lo que estamos haciendo es que poco a poco la aceleración va variando. Si nosotros pisamos el acelerador del coche y lo dejamos pulsado a tope, la aceleración es la misma todo el rato, ¿vale? Es la misma. En cambio, si vamos pisando poco a poco, provocamos que la aceleración vaya variando. Bien, en este caso no lo vamos a estudiar porque como mucho vamos a estudiar cuando son aceleraciones constantes, ¿vale? Este año estos movimientos no se estudian. Bien, perfecto.
pues ya tenemos definido qué era el ángulo, qué era la velocidad angular, el ángulo que recorre entre el tiempo que lo hace, y la aceleración angular, que es la variación de la velocidad angular respecto al tiempo en que lo hace. Bien, antes de estudiar el MCU y el MCUA, tenemos que ver cómo se relacionan estas medidas angulares con las medidas longitudinales. Y para eso nos vamos a ir aquí. Bien, perfecto. Fijaros que la trayectoria, como hemos dicho, es una circunferencia, ¿no? Bien. ¿Qué fórmula teníamos que utilizar para medir el perímetro de una circunferencia? La longitud de una circunferencia. Pues fijaros que el perímetro era... el perímetro de una circunferencia es igual a 2πr, ¿no? Bien, fijaros que el perímetro es una longitud, 2π es un ángulo y r es el radio. Fijaros que nos están comentando en esta fórmula que la longitud de la circunferencia es igual al ángulo total, es decir, en una vuelta el ángulo es 2π por el radio. Bien, por el radio. Entonces, fijaros que podemos establecer que la longitud de un arco, al final, la longitud de un arco se refiere a un trozo de la circunferencia, es equivalente al ángulo que realiza por el radio. Bien, de esta manera podemos establecer la primera relación, que es la relación entre un ángulo y la longitud que representa, que sería de esta manera. Como hemos dicho aquí, la longitud es igual a r, el radio, por el ángulo que transcribe. Aquí en este dibujo lo podemos ver, ¿vale? ¿Por qué podemos hablar de longitud? Porque fijaros que nosotros tenemos una longitud formando una circunferencia. Imaginaros que lo cortamos de aquí, ¿no? Cogemos y la estiramos. Entonces, esta parte de la circunferencia, ¿ok?, que representaba un ángulo, es equivalente a esta longitud, ¿lo veis? Entonces podemos relacionar ese ángulo con el radio a esa longitud que realiza la partícula, porque se ha desplazado de ahí a ahí, solo que lo ha hecho de manera circular. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar. Bien, ahora vamos a establecer la relación entre V y W. Bien, entre V y W. Vale, nosotros, ¿cómo definimos la velocidad lineal? La velocidad lineal la definimos como la variación de la posición respecto al tiempo, ¿no? Bien, si nos vamos a esta ecuación de aquí, establecemos la variación de posición es igual a r por la variación del ángulo. Fijaros bien, para esta variación de posición hace referencia a una variación del ángulo, de ángulo 0 a ángulo el que sea, ¿vale? De todas formas, como r es constante, si varía x, porque lo tiene que hacer el ángulo. Bien, pues metemos aquí dentro sustituimos, mejor dicho, la variación de x por r por la variación del ángulo y dejamos la variación del tiempo. Como el radio es constante, fijaros que cogiendo estas dos, variación del ángulo respecto al tiempo, esta, a ver a qué nos suena, es no otra la definición de velocidad angular. Entonces podemos sustituir a esto. A ver un momentito aquí, esto por velocidad angular, y entonces nos quedaría que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Y aquí tenemos nuestra segunda expresión. X es igual a r por el ángulo, v es igual a r por w. Y hacemos lo mismo, ya para definir la aceleración con la aceleración tangencial, ¿vale? Porque la aceleración normal siempre está, ¿vale? Esta aceleración que acelera la partícula realmente. La aceleración lineal tangencial con la aceleración angular la obtenemos a partir de la definición. La aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Si ahora cogemos lo mismo y hacemos la variación de la velocidad, es igual a r por la variación de w. Al sustituir aquí, fijaros que se nos queda esto, y como el radio es constante, cogemos estas dos, las juntamos, y esta de aquí es la definición de aceleración angular. Es la definición de aceleración angular. Por lo tanto, decimos que la aceleración tangencial es r por la aceleración angular. Bien, fijaros que ya tenemos la relación de las tres variables lineales con las tres variables angulares. Aquí lo tenemos. X es igual al radio por el ángulo, V es igual al radio por W, y la aceleración tangencial es igual a r por la aceleración angular. Se relacionan todas mediante el ángulo, mediante el radio. Así de fácil, toda es en función del radio. Bien, por eso cuando veíamos en la simulación, cuando aumentábamos la aceleración angular, aumentaba la aceleración tangencial. Cuando aumentábamos la W,
o estábamos aumentando la v. Y lógicamente, según aumenta el ángulo, pues está recorriendo más espacio. ¿Ok? Bien. Perfecto. Pues, siguiente página. Bien. Ya empezamos con los movimientos circulares. Bien. Empecemos por el movimiento circular uniforme. Bien. En este, como habíamos dicho, la velocidad angular es constante. Como está relacionada con la velocidad lineal, por lo tanto, la velocidad lineal de la partícula que está girando también se mantiene constante. Bien, pensar que si gira de la misma manera siempre, la velocidad de la cosa que está girando se mantiene de la misma manera. Bien, como la velocidad es constante, podemos definirla a partir de la velocidad angular media, ¿vale? Porque como es constante, es la misma en todo momento. Y esto es igual a la variación del ángulo respecto al tiempo. Una variación de ángulo no es otra cosa que el ángulo final menos el ángulo inicial. El ángulo inicial puede ser 0, pero ¿y si no lo es? Pues entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y la variación del tiempo, pues lo ponemos así con la t, así de sencillo, y despejamos la t. Despejando la t nos quedaría wt es igual a el ángulo final menos el ángulo inicial, y ya, como queremos saber el ángulo final, es decir, la incógnita que queremos obtener, despejando todo, nos quedaría así la expresión. Y así de fácil hemos tenido las ecuaciones de MCU, que es el ángulo es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Bien, sabiendo que la velocidad es constante, la velocidad angular. Bien. Ahora vámonos con el complicado, movimiento circular uniformemente acelerado. Aquí ya empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque, claro, la velocidad angular no es constante. Y por lo tanto, la velocidad lineal de la partícula tampoco lo es, porque recordad que está íntimamente relacionada. Bien. Lo que sí es constante, y es de donde tenemos que partir, porque es lo más sencillo, es desde la aceleración. La aceleración angular es constante en el movimiento circular uniformemente acelerado, es decir, la aceleración siempre es la misma. Bien, por lo tanto, como la aceleración es constante, la aceleración tangencial también lo es. ¿Por qué? Porque recordad que están íntimamente relacionados. Bien, como es constante la aceleración, podemos utilizar la aceleración media, ¿vale? Porque la media y la de todos los puntos es la misma, por lo tanto es igual a la variación de la velocidad angular respecto del tiempo. La variación de velocidad angular, pues la velocidad final menos la velocidad inicial. Y despejando de aquí la t, al otro lado tenemos que la velocidad angular por el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Como queremos obtener la velocidad final en función de los demás, despejando obtenemos esta expresión. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración angular por el tiempo. Bien. Tenemos la primera ecuación. Y ahora, ¿cómo tenemos la ecuación del ángulo? Aquí está lo complicado. Y es porque, como la velocidad angular no es constante, no podemos utilizar la expresión la velocidad angular es igual a variación. No, tenemos que utilizar la definición de que la velocidad angular es igual a la derivada del ángulo respecto del tiempo. ¿Vale? Como queremos tener el ángulo, despejamos aquí la derivada del ángulo, esa pequeña variación de ángulo, ¿vale? Es igual a la velocidad angular por esa pequeña variación de tiempo. Pensar que es lo mismo que aquí, solo cambiamos la variación por la derivada. Pero como una derivada, tenemos que calcularla a partir de la integral. Por lo tanto, lo que hacemos es integrar en este lado de la igualdad en función del ángulo. Y aquí, ¿en función de qué? Aquí vemos que la derivada es del tiempo, ¿no? Pues derivamos en función del tiempo. Bien. Lo que estamos haciendo entonces ahora es que estamos derivando aquí respecto al ángulo y aquí respecto al tiempo. Como la velocidad angular depende del tiempo, como hemos obtenido en la ecuación anterior, la velocidad angular es la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Bien, pues lo sustituimos aquí. Esto, ¿qué es? La integral de 1. La integral de 1 es el propio ángulo, ¿vale? La integral de 1 es x, en este caso el ángulo. Y aquí tendríamos que integrar esto. Como está sumando, lo separamos en dos. Sería la integral de w de i y la integral de ¿cómo se dice? Ay, disculpad. Esto sería la integral de la velocidad angular más la integral de el ángulo por, la aceleración angular por el tiempo. Bien. Como estamos integrando respecto a d sus t, respecto al tiempo, esto es una constante, por lo tanto estamos integrando de 1, así que esto es tiempo, fíjate, i por el tiempo, ¿vale? Y aquí, como la aceleración angular es constante, la despejamos y lo que tenemos que integrar es la t de sus t. Entonces la integral de x es x al cuadrado partido 2. En este caso,
lo que tenemos es que es t al cuadrado partido 2. Bien, simplemente esa notación de cómo se obtiene y la ecuación final es esta de aquí. ¿Lo veis? El ángulo final es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Pensar que es la misma que la lineal, solo que cambiando las variables angulares por las lineales. ¿Vale? Angulares por las lineales. Aquí la tenemos, ¿veis? Es decir, esta es la que acabo de obtener y esta es la lineal. ¿Veis que es exactamente igual? Solo que cambiando las digamos, variables angulares por las lineales. Y aquí tenemos el resumen. MCU, aquí lo tenemos, y MCUA, aquí tenemos las ecuaciones. Bien, perfecto. Otras variables a tener en consideración en los movimientos circulares es el periodo. Bien, vale. El periodo es esto de aquí, ¿vale? Se define como el tiempo que tarda en dar una revolución, una vuelta, ¿no? Vale. Pues entonces, eso, ¿cómo lo calculamos? Bien, pues lo tenemos a partir de esta expresión de aquí, la W. Recordad que W es el ángulo que recorre en el tiempo que lo hace, ¿no? Bien. Como el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, el ángulo que hace es una vuelta, ¿no? Pues es el ángulo que recorre es una vuelta, 2pi, y el tiempo que tarda en hacer esa vuelta lo llamamos nosotros periodo. Por lo tanto, de aquí obtenemos esta fórmula y de aquí despejamos el periodo, pasa multiplicando, y esto que está ahora multiplicando pasa dividiendo, obtenemos esta expresión. Según la definición, es el tiempo que tarda, por lo tanto se mide en segundos, ¿vale? Por lo tanto, el periodo es una de ellas y la otra es la frecuencia, ¿vale? ¿Por qué es importante la frecuencia? Porque, bueno, es otra manera de medir la velocidad a la que gira un objeto. Porque la frecuencia no es otra cosa que la inversa del periodo. El periodo te preguntaba cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Pues aquí lo que nos estamos preguntando en la frecuencia es cuántas vueltas da en un segundo. Cambia tiempo que tarda en dar una vuelta, vueltas que tarda en un segundo, ¿vale? Por lo tanto se define como 1 partido de t y se mide en hercios, es decir, número de vueltas, oscilaciones, pum, 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 y o en segundo a la menos 1, como es 1 partido del periodo, entonces el periodo es segundos, pues segundo a la menos 1, ¿ok? Pues chicos, con esto hemos terminado la teoría. En el siguiente vídeo toca hacer ejercicios sobre esto y ya verá que es muy sencillo, ¿ok? Hasta otra.